Eh bien, bonjour. Eh, Me llamo Catherine Leconte y soy la directora de Anis Gras, Le Lieu de l'Autre. Soy la directora desde hace 10 años. Voy a empezar por explicar por qué se llama Anis Gras. Voy a explicar un poco la historia de este lugar, que es un lugar que pertenece al patrimonio. Fue construido en 1792 por la familia Raspail. Este espacio, este edificio. Aquí vemos en parte el edificio. La familia Raspail era una familia que participaba en la política en Francia y uno de ellos era también médico y trabajaba con hierbas medicinales. Ahí cerca del árbol vemos, bueno, era una persona que tenía muchas plantas y en una de las salas de espectáculo que se llama la destilería, esta persona destilaba esas plantas y esas hierbas medicinales. Conseguía además un licor que tenía virtudes digestivas. Después ya llegaron los hermanos Gras de Argelia para destilar este anisete y por eso este lugar se llama Anis Gras, Anis Gras. Hemos decidido, por consiguiente, asociar un objetivo o un eje de trabajo que es le lieu de l'autre, porque uno de los desafíos para nosotros era trabajar en cuanto al arte y el uso del arte y trabajar en torno a la relación, en torno a la alteridad, esa alteridad que nos parece muy importante. En Francia, desde hace ya bastante tiempo, tenemos un estatus privilegiado, con el estatus de los intermitentes, y la acción cultural es algo muy importante. Llevamos ya una trayectoria desde hace casi 30 años intentando desarrollar los aspectos culturales en los barrios, desde la década de los años 80, y la cuestión del sentido de ese trabajo vinculado a la acción cultural es algo que está muy presente. Anis Gras pertenece a la ciudad de Arcueil, al ayuntamiento, y el ayuntamiento decidió recurrir a una asociación para que sea la que gestione la que gestione este espacio. Vamos a intentar ver otras imágenes. Y me parece muy importante saber cómo se gobierna Anis Gras, porque no somos un teatro municipal, no somos un teatro convencional, sino que somos un lugar que tiene gran calidad en cuanto a sus espacios. Tenemos 2 salas de espectáculos, talleres, una cocina y una cocinera fantástica también. Tenemos también oficinas, espacios exteriores y tenemos un presupuesto muy frágil y muy pequeño. El ayuntamiento pone a nuestra disposición, a través de distintos convenios, este lugar, el agua y la electricidad, que es importante, y el equivalente a 5.000 euros por mes, al mes. Y después nosotros nos encargamos de los salarios, los seguros, etcétera, etcétera. Por consiguiente, desde hace 10 años, también es muy importante para nosotros poder hacer frente al presupuesto para que funcione este espacio. Algo también interesante es poder redactar un proyecto para este lugar, un proyecto diferente con respecto a lo que existe en Francia. Proyectos que muchas veces tienen presupuestos superiores en Francia, sí, pero en este caso se trataba de desarrollar una misión y una forma de trabajar con los artistas específica en torno a la creación, pero también en torno a la acción cultural. Para nosotros, el principio rector fue trabajar mucho compartiendo y trabajar abriendo este espacio al público. ¿Qué quiere decir en términos concretos? Yo al principio pasaba mucho tiempo trabajando con compañías de seguros y aseguradores para que este lugar pudiese estar abierto aun si nosotros estuviésemos ahí. Yo soy la directora de este establecimiento y muchas veces, una vez que el equipo sale de los edificios, muchas veces cierra el edificio, pero en nuestro caso no. Hemos trabajado con abogados y hemos trabajado con los abogados también para que este edificio pueda estar abierto 24 horas al día, al margen de que nosotros no estemos ahí. Está ahí disponible como un espacio que compartir. Hay distintos espacios que nos permiten desarrollar distintas etapas de proyectos. Desde el comienzo, muchas veces nos sentamos en torno a la mesa, hablamos, empezamos a escribir, pasamos una primera etapa de trabajo en un taller que muchas veces no es demasiado cómodo.
hasta que por fin ya llegamos a una sala de espectáculos muy bien dotada y equipada. Es un lugar dedicado a la creación, pero que al principio destilaba licores, ¿verdad? Así que, claro, tenemos espacios que muchas veces no están totalmente adaptados para la difusión artística. Y la consecuencia es que, bueno, tenemos a veces... Podemos acoger solamente a 80 o a 90 personas en algunos de esos talleres, que son de formato reducido. Bien, dicho esto, para nosotros, porque yo no me considero una programadora, no. Me considero más bien como alguien que está ahí para permitir, para crear y generar un movimiento por parte de la creación y también que quiere crear vínculos entre los actores, profesores y el público local. Todo esto quiere decir que el 70% de los artistas que vienen con nosotros como residentes son ellos los que deciden venir a nosotros, no somos nosotros los que les invitamos a ellos. Esto nos permite descubrir a artistas muy interesantes que no conocemos y nos permite trabajar de una forma diferente y salir un poco de una red en la que circulan siempre los mismos artistas. Sí, los artistas tienen que circular, pero tenemos que brindar acceso a todos los artistas a distintos espacios. Para nosotros eso es muy importante y es lo que queremos garantizar, dar esas oportunidades a artistas desconocidos. ¿Cómo trabajamos? Tenemos limitaciones, tenemos una limitación financiera que ya he evocado, pero hemos decidido transformarlo. Tenemos un espacio, tenemos tiempo, tenemos un mínimo para vivir cada uno de nosotros y entonces a partir de esta premisa queremos inventar todos juntos cómo trabajar juntos, cómo trabajar entre nuestro equipo y los distintos equipos artísticos. A veces esto también crea problemas, claro, y genera debates a la hora de saber cómo trabajar juntos y cómo convivir. Los artistas inventan junto a nosotros una forma de desarrollar sus proyectos. Nosotros les damos acompañamiento técnico, a nivel también administrativo. Tenemos un equipo integrado por 10 personas. Sí, no podemos comprar, adquirir los espectáculos, pero sí que intentamos acompañarles tan lejos como sea posible. Y además acompañarlos de la manera más diversificada posible, lo cual no siempre es evidente, puesto que muchos artistas muchas veces quieren funcionar dentro de un marco más institucional, que pueda garantizarles quizá también un desarrollo profesional. Algunos de ellos lo ven así, aun si en Francia vemos que en la actualidad hay grandes dificultades en cuanto a la difusión de la creación artística y también son dificultades a las que se enfrentan distintos proyectos. Bien. Acogemos unos 90 equipos artísticos al año y antes ya he hablado de lo importante que para nosotros es compartir. Para algunos equipos profesionales que tienen una concertación con distintos socios de la región, tienen una obligación cuando están en residencia y es que tienen una obligación de acción cultural gratuita. Es un intercambio. Nosotros, tenemos ahí un trueque, pero solamente cuando vemos que tiene sentido y cuando vemos que hay una oportunidad para ello. Si no, siempre vamos a intentar obtener una financiación o vamos a intentar ver cómo financiar su trabajo. Pero también hemos decidido que la acción cultural es algo que queremos cuestionar en Anis Gras. Queremos intentar también crear momentos de creación dentro de esta iniciativa, puesto que también muchas veces evidenciamos una gran frustración por parte de los artistas, de los profesores y por parte también de los animadores. Sí, desde hace ya mucho tiempo, no sé cómo decirlo, pero sí, hay dificultades para crear encuentros entre artistas, dinamizadores o personas que vienen del mundo sociocultural o pedagógico. Hay incomprensiones y dificultades. Muchas veces los artistas piensan que su trabajo no es suficientemente valorado y a veces los dinamizadores o los profesores reprochan a los artistas que no están teniendo en cuenta quizá la dimensión humana de los niños o de las personas que participan en los talleres. Todo esto es algo
recurrente que ocurre muchas veces en muchos proyectos y que genera un gran debate. Así que en nuestro espacio pensamos que en lugar de escribir y crear proyectos de acción cultural que después hubiese que financiar y que para los que después hubiese que buscar un público, decidimos crear una plataforma de escritura común. Pedimos a los artistas y al equipo, les pedimos que inventen todos juntos y que experimenten distintas formas. Yo prefiero hablar más bien de transmisión, sí, porque cada uno juega un papel y cada uno tiene que transmitir algo a los demás. No se trata de tener un maestro o simplemente un artista que ejerza de maestro y un público único, no. Muchas veces ese ha sido el esquema, ¿verdad? El de un maestro y un público, no. La idea es trabajar con actores, tenemos actores y tenemos residentes que son personas que observan lo que ocurre. Hablan con la gente que vienen a nuestro centro, ya sean artistas o no sean, establecen diálogos con ellos y así, a partir de esa presencia del público, se producen intercambios y se van escribiendo los proyectos. Aquí podemos ver algunas fotografías. Hay un proyecto que se llama El Café de los Niños, que existe desde hace 10 años. Este proyecto nació gracias a estar abiertos. Hay una verja, pero normalmente esa verja está abierta. Y el acceso es libre a nuestro espacio. Cualquiera está invitado a entrar. Así que esa presencia de gente en nuestro espacio es algo vital. Como ya he dicho, en nuestro edificio, claro, no podemos escribir que es un centro cultural. Es un edificio protegido y muchas veces la gente no sabe muy bien a qué nos dedicamos. Por eso queremos tener las verjas y las puertas abiertas para que la gente que pasa por delante, que se pregunta quiénes somos, pueda entrar. Insisto, abrimos las verjas para invitar a la gente a entrar. Muchas veces vienen muchos niños, los niños que muchas veces tienen menos trabas para entrar, entran los niños y se encuentran con los artistas. Así que dijimos, ¿por qué no hacer un café para niños los domingos por la tarde? Y se trata de un momento que no solamente dedicamos a los niños, no. Viene público de todas las generaciones que descubre formas artísticas que no siempre se han hecho exclusivamente para los niños. Trabajamos con los artistas en cuanto al formato y la duración, que sean obras que no tengan una duración de más de 40 minutos. Muchas veces esto les crea problemas a los artistas, pero han hecho ese esfuerzo para hacer este tipo de experiencias y todo el mundo está satisfecho. Hay mucha gente que no tiene costumbre de asistir al teatro, pero que sí que vienen a nosotros. Recibimos a niños, también a sus padres, que muchas veces no están acostumbrados a ir a las salas de espectáculos, pero francamente siempre se genera una escucha, una atención, pero lo más importante son los intercambios que tienen lugar después de cada representación. Eso es lo esencial y eso es algo muy válido para muchos artistas y eso es lo que más valoran, esos momentos de intercambio con el público. El Café de los Niños mezcla distintas estéticas. Muchas veces, pues por ejemplo, hacemos algodón de azúcar o tartas o invitamos a un mago o a un cuentacuentos que irá contando historias. Es decir, multiplicamos los elementos estéticos porque en el equipo, con respecto al teatro tradicional o institucional, nuestra estética es diferente. No se trata de venir y de comprar simplemente un ticket o una entrada. No, nosotros queremos estar abiertos. Hemos querido crear otros códigos para poder atraer también a otros públicos. Sí, la democracia cultural es muy importante y no basta con bajar el precio de las entradas. No, también tenemos que ser capaces de tener una postura diferente y poder entrar en contacto directo con el público de una forma nueva. Nuestro espacio está abierto, totalmente abierto, pero muchas veces hay gente que nos considera como un espacio elitista.
simplemente porque hacemos arte, porque tenemos esas iniciativas de creación artística con formas que muchas veces no son directamente consumibles de la forma tradicional. Nosotros, precisamente, lo que queremos es explicar que el elitismo solamente implica una forma de comportamiento. No, queremos ser un lugar accesible y un lugar también comprensible para todos. Eso es lo que defendemos. Yo muchas veces asisto a distintos proyectos y muchas veces no los entiendo, pero no importa. La idea es dejarnos llevar y luego cada uno, bueno, podrá juzgar si te gusta el artista o no te gusta. Muchas veces, claro, todos podemos cometer errores. Se trata de una forma de estar abiertos a una nueva forma de expresión y a nuevos proyectos. Nos hemos también dado cuenta de algo y es que queremos trabajar con el público. Somos un lugar de arte, de cultura y de educación popular. Eso es lo que somos. Nos parece muy importante, por ello, siempre que podemos, mezclar experiencias, mezclar encuentros, y nos parece muy importante conocer al otro, conocer a los demás. ¿Y quiénes son los otros? Pues estamos hablando de profesores, usuarios del lugar, y no solamente se trata de conocer a otros artistas, sino de conocer al público en general. Y ahora voy a hablar de un proyecto que funciona desde hace 2 años, que se llama La Belle École. Es un proyecto faro para nosotros en nuestro espacio. El principio de este proyecto implica dedicar cierto tiempo antes de elaborar el taller a ir a las clases con profesores, con docentes, pues desde las guarderías hasta el instituto para conocernos unos y otros. Y se trata además de conocer el trabajo de los docentes, de los profesores, que ellos sepan cómo es el trabajo de un artista y todo eso conocerlo en detalle. Hemos contratado en el equipo a una persona que se dedica exclusivamente a eso, a organizar estos encuentros, a dinamizarlos. Antes hemos trabajado mucho con el Programa Oficial de Educación Nacional, hemos trabajado con ellos para hacer una serie de fichas que no sean demasiado simplistas, pero que resuman cuáles son las obligaciones y el marco de trabajo de los profesores. Eso es algo que damos a los artistas antes de tener lugar el primer encuentro con el profesor, de forma que así pueda haber una base de conocimiento mutuo con respecto a cuál va a ser el marco de trabajo. Y a partir de estos encuentros, que se prolongarán en función de las necesidades de las personas, hay un camino que tenemos que recorrer. Vamos a intentar identificar las necesidades de los profesores en términos pedagógicos, es decir, si desea trabajar con las matemáticas porque quizás manejan las cifras y si esto plantea algún problema con los alumnos. También tuvimos otro ejemplo bonito, aunque complicado para el profesor, es decir, que cuando el profesor escribía en la pizarra era más grande que los cuadernos y se daban cuenta que los niños cuando llegaban al final de la línea esos cuadernos hacían una especie de espiral porque no podían pasar a la otra línea porque el profesor no lo hacía en la pizarra. Eso ocurría, por supuesto, entre los más pequeños, pero también se daba entre niños mayores y esta espiral, esta dificultad a pasar a la línea siguiente, se trabajó con una coreógrafa. Así que fuimos creando binomios a partir de peticiones de profesores, es decir, que en un primer momento íbamos a buscar a aquellos profesores, pero ahora vienen a nosotros, acuden a nosotros. Lo que es importante es que este proyecto es gratuito, lo ofrecemos en las escuelas. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho dinero. Hay momentos en los que, bueno, necesitamos ese dinero, pero no estamos ahí para prestar unos servicios, no estamos para compartir una acción. Así que correr el riesgo con otro y que no funciona, y si no funciona no pasa nada porque los niños no van a correr ningún peligro, pero lo que vamos a compartir es importante para nosotros y no queremos presentarnos como los expertos, por eso es gratuito, pero al término de los 2 años de actividad sí que encontramos una financiación, es decir, unas fundaciones que nos han apoyado. Claro, nosotros necesitamos cobrar un cierto dinero
porque los profesores, por supuesto, que ya terminan con su jornada laboral, están dedicando más tiempo a este proyecto y merecen algún pago. No sé si se puede mostrar ahora, creo que tengo un vídeo, o no, tengo más bien el libro, creo que es el libro titulado Le goût des mots, el gusto por las palabras. Bueno, a partir de una experiencia, trabajamos con una editora gráfica que solía acudir a nuestro centro y trabajamos en torno a una publicación, es decir, que lo que queríamos era plasmarlo de alguna manera para compartirlo. Tendríamos que ver quizás las dos páginas, me gustaría ver las dos páginas. Esta es una acción, un módulo de la Belle École que fue diseñado entre un contacuentos y una profesora de primaria, que identificaron un problema en la escritura. El cuentacuentos habla del gusto por las palabras y lo desarrolló con la profesora y también con los alumnos y llegaron a elaborar una historia con estas palabras. Este es un recorrido y una editora gráfica asumió este proyecto y incluyó imágenes con una presentación de todo el proyecto. Este pequeño cuaderno, pequeño libro se entregó a los alumnos y a los padres y hay toda una explicación con respecto a los proyectos. Los profesores también nos pidieron que formuláramos ciertos elementos para que ellos pudieran utilizarlo como soporte con otros profesores, otros artistas. La idea que hemos tenido nosotros en Anigra es crear una serie de experiencias que se puedan compartir y que se puedan utilizar para poder readaptar estas experiencias a otros entornos, porque no estamos creando una fórmula única, sino que estamos creando sistemas. Y esto es lo que realmente me interesa, porque en el Café des Enfants, desde hace 10 años, hemos colaborado con otros municipios cerca de Arcueil y sabemos que otros han creado también este estilo de proyectos sin pedir nuestro permiso, pero bueno, no pasa nada. Hemos visto que se podía hacer en otros centros y son proyectos que van surgiendo, que se comparten, que se reinventan en función de los centros. La Belle École es un proyecto muy importante para nosotros y en la actualidad estamos evaluando lo que se ha hecho, es decir, la Educación Nacional acudió a nosotros porque al margen del trabajo realizado con el profesorado, con los artistas y con los niños, organizamos también talleres que se llaman la Belle École Partage. La Belle École compartimos, siempre hay algo para picar, y hablamos de lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer. Es un espacio abierto. A este espacio acuden muchísimas personas y los inspectores de Educación Nacional acudieron a este espacio informal y se llegó a plantear el tema de la evaluación. No tenemos aún resultados, pero este tema fue abordado por el profesorado, pero también ha sido abordado también por artistas. Así que, al margen de este proyecto, la Belle École, hay otros proyectos que les he mostrado antes con las diapositivas, también proyectos intergeneracionales entre personas de la tercera edad y niños, personas mayores, porque en Francia existen ayudas, pero está muy compartimentado. Es decir, que si hay ayudas es para las personas mayores o para los más pequeños. Tiene que haber siempre una puerta de entrada a este compartir entre generaciones. Es muy importante. Nuestras peticiones no siempre funcionan, pero cuando solicitamos financiación, queremos que estas plataformas sean
lo más abiertas posible. Es decir, que nosotros inventamos con una serie de participantes un camino literario que dio lugar a muchos otros proyectos, es decir, que se leían poemas o libros en residencias de personas mayores, o se intentaba implicar también a esta franja de edad, porque este medio artístico también se ve muy delimitado por el tiempo y, por supuesto, la preparación del material. Hay que preparar las cosas, pero a veces cuando suceden las cosas no estamos ahí. Así que nosotros intentamos reducir al máximo el tiempo de preparación, de anticipación, e intentamos vivir juntos los proyectos cuando suceden. Y con los jubilados y junto con los artistas creamos un proyecto que se llama Table à Lire, tabla de lectura, y realmente funciona estupendamente, y se trata de sentarnos en la mesa de un escritor y elegimos a un escritor, por ejemplo, que habla sobre la cocina, y nos sentamos en la mesa y organizamos un taller que dura 3 horas, donde descubrimos al autor, la obra, extraemos la receta, cocinamos el plato, invitamos a amigos, a padres. Antes os he mostrado algunas fotografías de esta mezcla, y los dinamizadores están ahí para... hemos recorrido Duras, Zola y diferentes escritores de renombre, y hay personas que vuelven, que dicen, bueno, nos gustaría tener otro ejemplar porque a los niños les gusta mucho. Entonces les decimos, bueno, pues tenéis que ir a la biblioteca, porque claro, es donde podéis consultar estos libros, y así es como trabajamos nosotros. A nosotros nos gusta implicar a los actores del territorio. Supongo que en Arcueil hay muchísimos municipios así, donde cada director responsable de la biblioteca solemos tender a permanecer en nuestro entorno, y nos cuesta compartir, trabajar con otros. A veces tendemos a defender nuestro territorio, marcar nuestro territorio, y nosotros, desde hace ya algún tiempo, intentamos trabajar con el otro, con otros profesionales que también trabajan en el entorno del arte, de la educación. Intentamos trabajar juntos y abrirnos al exterior, pero no siempre resulta fácil. Esto dependerá de la persona y también de las obligaciones que tengamos. Pero trabajamos muchísimo con los responsables políticos. Los responsables políticos vienen a Arcueil e intentan experimentar cosas con nosotros con respecto a su relación con los habitantes. Nosotros tenemos una relación bastante especial con los que vienen a vernos, que acaban de llegar a Nigra y a Arcueil, y que ven lo que puede ofrecerles a Nigra, y que suelen acudir a este centro. ¿Qué puedo decirles más con respecto a nuestros proyectos? El último proyecto que hemos lanzado se llama Fábrica Teatro. Con cierta regularidad nosotros invitamos compañías artísticas fruto de la diversidad, y en un plazo de 10 años hemos recibido 5 solicitudes por parte de realizadores, coreógrafos africanos, de Caribe, y con algunos de ellos nos planteamos la pregunta de la presencia de sus escritos, de sus propuestas artísticas en música. Bueno, bien, sí, hay una parcela dedicada a la música, pero en teatro también lo intentamos hacer, en danza contemporánea, y no hacerlo solamente en hip hop, por ejemplo. Nos planteamos la pregunta de la formación, contactamos las escuelas de arte dramático. Trabajamos
en colaboración con diferentes escuelas y diferentes asociaciones de la ciudad de Arcueil que ofrecen talleres de teatro que hay que pagar. Son 100 euros al mes, es normal, tiene que haber una remuneración. Pero esto, por supuesto, elimina a un cierto número de personas, aunque bueno, la ciudad de Arcueil yo creo que podría ayudar a una persona con ciertas dificultades económicas a matricularse o inscribirse en estos cursos, pero también hay un problema de frecuentación de este espacio. Y cuando en Anigra les comunicamos que existía una pequeña fábrica de artes y culturas en la que se podía hacer teatro de manera gratis y hoy en día contamos con unos 20 jóvenes de edades comprendidas entre 10 y 20 años de diferente procedencia, y también tenemos una parte de la población que ha venido a vernos. Hay una gran motivación, son personas que vienen de 12 a 6 de la tarde, por ejemplo, que quieren participar en un taller, son personas que prácticamente no han leído ninguna obra de teatro. Tenemos que trabajar con ellos. Este es el último proyecto, es decir, que los artistas que trabajan vienen y me dicen, bueno, la verdad es que estamos un poco hartos porque quieren ser actores y les decimos que lean un texto y no quieren. Así que esto es como un poco un salto sin red, sin ninguna protección. Este es un viaje, intentamos ir a algún sitio y les decimos, por ejemplo, a los alumnos que es importante ver la obra de Macbeth, que dura 3 horas. Vienen, aceptan, pero después tendremos que ponerles algún otro incentivo, pues por ejemplo un show en la tele, un reality show en la tele, por ejemplo, y intentamos hacerlo así, intentando llegar a un acuerdo con estos jóvenes, porque para ellos quieren ir a Marseille, quieren ir a lugares donde pueden ver a sus estrellas y porque son sus ídolos. Y bueno, nosotros no vamos a hacer Jamel Deluxe a estas personas, pero si les podemos presentar otro tipo de artistas. Sabemos que no va a ser fácil porque no van a tener sus propios problemas. Ellos, los artistas, tienen una cierta inclinación por este tipo de trabajos, es decir, que son artistas que quieren al otro, aunque puede ser un poco duro y no siempre resulta fácil. Es una dinámica muy útil, hay altibajos. Una chica de 17 años, al cabo de 3 meses dijo, bueno, estoy harta, me marcho, y luego volvió ella otra vez con un texto que escribió ella. Mira, a mí no me gustan estas obras que me planteáis, yo prefiero mi propia obra. Y luego dijo, bueno, yo voy a escribir la obra de teatro que yo quiero representar. Por supuesto, al texto hay que aportar una serie de correcciones o modificaciones, pero eso está muy bien. Si Anigra es vista así por los jóvenes, está muy bien. Si es un lugar en el que los jóvenes quieren acudir y trabajar juntos, pues ni tan mal. No sé cuánto tiempo me queda, porque si no, luego me da miedo pasarme. ¿Tengo aún tiempo? Ça, c'est un peu d'animation, parce que j'ai trop de temps. Non. On peut remettre les diapos. Ah, si, las diapositive. Peut-être. On remet las diapositive. Parce que sinon, il y a le programme aussi. Mais voilà. No, je pourrais finir en disant que podría concluir diciendo que con los artistas estamos trabajando duro para salir de lo que es únicamente la difusión de su espectáculo, porque por supuesto para ellos es muy importante difundir su obra. Incluso para algunos el trabajo de transmisión cultural es un trabajo que cuenta, que es útil, pero no llegan a situarlo en el proceso
el tiempo del encuentro pone en peligro el tiempo de creación, y esto lo respeto, porque aquí tenemos una serie de fotos con niños, pero a veces este lugar es muy silencioso, muy tranquilo, donde cada uno encuentra su lugar de trabajo y no es interrumpido en su labor creativa. Pero nosotros insistimos en cambiar de estética, de relación con el espacio. Hubo una época en Anigra en el que se hicieron una serie de cambios y adaptaciones pues para que todo el mundo tuviera calorcito y hubiera iluminación correcta, y a partir de ese momento en el que adaptamos los locales, el patio se convirtió en un lugar muy silencioso y sentimos un momento de cierre en uno mismo, pero tuvimos que volver a abrirnos, claro, pero eso lo hicimos gracias a los profesores que acudían a este centro y que venían a estar con los artistas y que acudían a una serie de artistas para contar con ellos en algún tipo de proyecto. Así que esta historia de dejar hacer muchas cosas, esto es algo que forma parte de nuestra dinámica y que intentamos preservar al máximo. Porque también es precisamente en estos espacios de trabajo en los que intentamos protegernos para no llegar muy tarde, para tener un buen fin de semana, y si queremos respetar nuestro tiempo. Y por eso existen una serie de normas y nosotros, sin embargo, decidimos no protegernos precisamente de eso e inventar con las personas con las que trabajamos sistemas de protección, no lo sé, pero quizás de respeto, porque la cuestión de la convivencia, de lo que hemos hablado antes, es muy importante en Francia. La convivencia es algo importante en Francia, también en otros países, claro, pero nosotros lo que constatamos es que en estos lugares trabajamos para crear un vínculo, para que las cosas puedan sostenerse. Y en Anigra vamos a dar prioridad al trabajo de relación, de la relación, de relacionarse. Este trabajo de relación y relacionarse no siempre existe, porque el vínculo podría ser suficiente, pero el vínculo a veces no es suficiente. Así que es el comienzo de algo, y es todo eso. Y en estos 10 años creo que podemos decir que una vez que hemos encontrado algo que funciona, no lo perenizamos, es decir, que no nos paramos, sino que avanzamos, seguimos avanzando. Es decir, que la cuestión de la estabilidad en el proyecto, del lugar en el que trabajamos, no es lo que buscamos. No buscamos estabilizar un estado, sino más bien proteger o preservar un movimiento. Y yo sé que los artistas aprecian cuando trabajan juntos, o cuando trabajamos juntos, realmente valoran mucho esta dinámica. Hay equipos artísticos con los cuales no llegamos a ir muy lejos y no pasa nada, porque yo creo que el lugar también tiene que servir, sin más, servir a otras personas. Sí, otro aspecto importante es que este lugar, este centro, está dedicado a la creación. Trabajamos con personas conocidas, menos conocidas y personas anónimas también, pero también con los amantes del territorio, porque Anigra es un lugar cultural de proximidad, porque aparte de organizar o utilizar este centro para bodas, también acogemos a otros públicos, otras personas que desean utilizar este centro para algún tipo de evento. Esto quiere decir que los usos se mezclan. Tenemos a personas, actos subvencionados, otros actos privados, otros completamente libres, y en algunos momentos de las organizaciones de eventos públicos hemos conocido roces, porque había personas que no se llevaban bien o gentes o críticas, algunas críticas negativas.
y realmente en este caso no les pedimos mucho, pero tienen una obligación, entre comillas, de ir a ver lo que hace el otro en ese espacio, para que puedan descubrir la actividad de otros artistas. Esto ha dado lugar a intercambios entre los artistas, intercambios que quizás no hubiéramos podido prever. Y esto es todo. Bueno, mila esker, Catherine. Muchas gracias, Catherine. Abrimos ahora un turno de preguntas. Por favor, levanten la mano si quieren intervenir y les pasaremos el micrófono. ¿Quién quiere ser el primero o la primera? Bai, se me oye bien. Galdera euskera, zer de? La pregunta en euskera, en castellano, como queramos. Bueno, muchas gracias por lo que nos ha contado. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la idea de centrarse en las relaciones. Lo que quisiera preguntar es, imagino que para desarrollar todo esto contará usted con un equipo de trabajo. Lo que le voy a preguntar le va a parecer quizás un poco práctico. Lo que quisiera saber es cómo surge el equipo de mediación, cuál es el perfil, qué perfiles hay. Ha mencionado usted que había una persona encargada de conocer un poco el trabajo de las escuelas. Lo que quisiera conocer es qué personas integran el equipo, cuál es la función de cada una, etcétera. Muchas gracias. Acabo de hablar de ello, pero en el lugar, bueno, lo que quiero decir es que las personas que forman parte del equipo no son forzosamente profesionales de su profesión. Es decir, que para la mediación, en este caso, claro, concretamente, por supuesto, existe una formación profesional para ser mediador, pero también hay personas que intervienen en el equipo de mediación que no son profesionales. Es decir, que van a tener que desarrollar herramientas diferentes, que no son el fruto de una formación, sino más bien de una experiencia. Así que el equipo, la mitad de las personas han seguido una formación, por supuesto, pero 50% de personas no han beneficiado de ninguna formación, han venido porque les apetecía, sin tener ningún tipo de formación. Tendríamos a veces necesidades de hacer las cosas y si queremos cambiar la manera de funcionar, Elise Damares, que es la responsable encargada de las relaciones públicas en ese lugar, que se ha formado en la universidad y que tiene un diploma. Ella, en un primer momento, cuando empezó a trabajar en Aniga, realmente le desestabilizó un poco este enfoque, pero que al cabo de un tiempo sintió que realmente había llegado a lugares a los que quizás no habría llegado. Esta es la pregunta también que ha planteado Iker antes, sobre cómo crear una serie de protocolos que nos llevarían a trabajar juntos, teniendo en cuenta estos elementos. Nosotros trabajamos y colaboramos también con centros de formación, trabajamos con las universidades. Yo hablo mucho de mi proyecto, de nuestro proyecto ANIGRA, y solemos invitar a jóvenes que vienen de prácticas, y nosotros también. En un momento dado iniciamos un proyecto en torno a la locura e incluso acudimos a personas esquizofrénicas para incluso conocerlo de primera mano, conocer este trastorno. Y nuestra idea era trabajar con personas más o menos afectadas por esta enfermedad. Hola, buenos días. Yo quería saber específicamente ¿qué respuestas tienen la educación
una vez comenzado todo este proceso de intercambio? Los profesores. A ver, más concretamente, ¿qué respuesta tienen las autoridades escolares? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est-à-dire que No sé si he llegado, si he entendido bien. No sé, me está preguntando cómo reacciona la educación nacional frente a estas situaciones. Bueno, bastante bien, porque tampoco les estamos pidiendo dinero. Ellos siguen de cerca esta experiencia y, de hecho, el 21 de mayo vamos a invitar unas 600 personas. Va a ser un evento importante porque la Academia de Créteil, es decir, el Distrito Universitario de Créteil, ha decidido animar una serie de proyectos artísticos en Anigra, porque este es un centro que para ellos es importante. Nuestro equipo, el equipo pedagógico o el equipo pedagógico que está trabajando en la educación nacional, que trabaja en el rectorado, en la educación nacional, son muy positivos, nos siguen, pero vemos que están buscando respuestas que podríamos quizás adaptar a diferentes medios, entornos. Por eso trabajamos con ellos, porque la experiencia o nuestra experiencia no se adapta de manera muy fácil. Es decir, que hay que hacer una labor previa. Y yo sé que la persona que trabaja con nosotros, la mediadora, Magusa Leclerc, fue sustituida porque estuvo de baja de maternidad. La persona que vino en su lugar proponía algo completamente diferente en su dinámica de trabajo con los creadores, con los artistas, con nuevos desarrollos, pero también ciertas lagunas. Así que yo pensé, bueno, hay algo que no funciona porque no es la misma persona. Así que nos tenemos que plantear preguntas relativas a la enseñanza. Claro, hay un programa, un currículum común, pero cada uno es diferente. Así que la cuestión de la transmisión es algo que les interesa y sabemos que la educación nacional consideran la Belle École como una experiencia y después de unos meses de trabajo, bueno, en principio, pues bueno, nos atiende el Ministerio. Pero nosotros no buscamos la ejemplaridad, sino que más bien lo que buscamos es el movimiento. Y para terminar de completar, también me interesa saber si este interés positivo puede ir un poquito más allá en, no diría solucionar, sino intentar conectar en los imperativos históricos contemporáneos que tenemos en el mundo. No solucionar, pero sino mediar, precisamente. Saber si desde la educación ese positivismo que hay es porque encuentran que es una herramienta, tal vez. Sí. Hay una palabra muy importante que es la palabra herramienta y no la he utilizado lo suficiente. Nosotros en Anigra nos consideramos un lugar de creación de herramientas y en la educación nacional y también los profesores también lo ven así. ¿Cómo seguir las líneas de un programa? Al mismo tiempo haciendo que esas líneas sean sinuosas, el arte puede facilitar todo ello. Luego, ya si hablamos puramente de los funcionarios de la educación nacional, bueno, pues ahí no sé muy bien qué piensan. Claro, estamos al comienzo de esta vía, sí que creo que les interesa, porque creo que los profesores y los docentes sí que nos están acompañando en esta iniciativa, porque nos consideran una herramienta que habría que poder desarrollar y compartir. Así que, por ejemplo, esa fiesta de los talleres de la academia es algo simbólico, pero también desde el punto de vista político, pues claro, va a estar el rector y todo esto significa que tenemos cierto reconocimiento, reconocen nuestro trabajo y luego, claro,
De nosotros depende ahora seguir inventando las cosas, seguir inventando las herramientas y cómo utilizarlas. Pero claro, no podremos llegar hasta el final. Luego la educación nacional seguirá también su propia vía. Pero en cualquier caso, yo lo que veo y lo que dicen los artistas es que hay una gran influencia por parte de los artistas. Ahora, cuando hacen talleres de acción cultural fuera de Anigra, esos artistas ya sistemáticamente se toman un tiempo para conocer a los demás, para abrirse al mundo contemporáneo. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber cuál es vuestro presupuesto anual y cuáles son vuestras fuentes de financiación, aparte de los 5.000 euros que os dan al mes el ayuntamiento y que os pagan la luz y bueno, y los servicios que tenéis allí, y las bodas y esto. ¿Cuál es vuestra fuente de financiación total? Gracias. Cuando abrimos, el ayuntamiento nos daba 60.000 euros al año. Ahora, con la aglomeración de los municipios, bueno, se ha creado, después de abrir, se ha creado esa aglomeración y ahora nos dan 100.000 euros al año. Eso es lo que tenemos garantizado por año, que nos viene de esa mancomunidad. El presupuesto es de 350.000 euros. Y contamos con 250.000 al año. Somos 10 en el equipo y, claro, eso supone cargas importantes. Además, el espacio, el edificio es muy grande. Necesitamos tener muchos técnicos. Pero trabajamos también con la región, con el Consejo General de Val-de-Marne. También el Ministerio de Cultura un poco nos ayuda, un poco. Nos da cierto acompañamiento, siempre están ahí presentes para ver nuestras creaciones. Les encantan los proyectos de acción cultural, pero desde el punto de vista financiero no nos dan demasiado dinero. Trabajamos también con la Fundación de Francia, la Fondation de France, muy importante en Francia, que también nos ayuda económicamente. Creo que por año nos dan entre 15 y 40.000 euros. Y están ahí sobre todo para apoyar el trabajo, ese trabajo no premeditado, aunque a veces es difícil porque muchas veces no respondíamos a sus expectativas, pero esos son nuestros socios fieles desde el comienzo. Y luego tenemos otras asociaciones o otros partenariados como la Caisse de Dépôt y distintos fondos públicos y privados que vamos recopilando en función de los proyectos. No hacemos bodas, no alquilamos el espacio, el edificio para hacer bodas, no lo alquilamos. Sí que una vez lo alquilamos para una película, otras veces nos solicitan mucho la gente del mundo del cine. Hemos decidido, por ejemplo, acoger distintos proyectos cinematográficos, pero solamente si tienen sentido para nosotros y para nuestro lugar. Hicimos una película con Fanny Ardant, que es muy conocida, y bueno, se trataba de un tema además una película que hablaba de la tercera edad, hacía falta figurantes, personas mayores, y bueno, hubo una negociación con ellos y sí que nos pagaron un alquiler, pero nosotros fuimos quienes hicimos el casting de los figurantes, de esas personas jubiladas de la ciudad que participaron en esa proyección cinematográfica y que pudieron trabajar con Fanny Ardant, y nuestra cocinera Ilam fue quien se encargó de la cocina. Y también tuvimos una persona de nuestro equipo trabajando con ellos activamente. Claro, hay muchas historias así. Cuando vinieron a trabajar con nosotros, todo ese equipo de rodaje, eso creó en el lugar un ambiente muy particular, una atmósfera muy particular. Y en ese momento
había artistas que estaban trabajando en residencia, y Fanny Ardant y los demás artistas. Al principio todo eso, pues bueno, eran un poquito reticentes, pero luego dijeron, ¿por qué no? Estamos en un lugar protector, pero abierto al mismo tiempo. Y eso es lo que intentamos. Intentamos crear ese ambiente en ese lugar, más que dar consignas o líneas artísticas. Antes hablaba del movimiento. Para mí es muy importante ese concepto del movimiento y crear un ambiente, una atmósfera. Es un lugar abierto en el que nos sentimos seguros. Al comienzo alguien me amenazó incluso, pero no, poquito a poco hemos ido trabajando sobre el terreno, con la gente, con el territorio, con los jóvenes, y nos hemos ido aprovechando el tiempo poco a poco. Y esa fragilidad económica del espacio, del edificio, no ha sido un hándicap, ha sido útil, nos ha permitido invitar distintas formas de trabajar y de trabajar juntos. Cuando no tenemos dinero, eso es útil. En Anigra ya les he hablado del presupuesto, 300.000 euros, pero claro, tenemos que pagar muchos salarios y tenemos muchos gastos de funcionamiento. Pero vuelvo a la necesidad de los demás, a la necesidad del otro. Gracias a todas esas dificultades hemos podido crear distintos proyectos fantásticos. Esa cuestión de la fragilidad para mí también es muy importante y nos ha sido muy útil. Muchas gracias. Por mi parte quiero hacer dos preguntas breves. ¿Qué rol juegan los padres y las madres de los niños y las niñas de los centros escolares, si es que participan de alguna manera? Esa es una. Y la siguiente, no me ha quedado muy claro, dentro de la Belle École, de la plataforma, por entender qué duración tienen estos proyectos, o desde que se juntan por primera vez un profesor, un artista con el pedagogo, el mediador de Anigra, como cuántos tríos, proyectos de estos se construyen a lo largo del año y qué duración tienen. En cuanto a los proyectos de la Belle École, el proyecto más breve puede ser 3 meses. Puede durar 3 meses. Y el mínimo de talleres realizados va a ser 3 veces de 1 hora, hora y media en clase y con los niños. Esos serían los talleres de la Belle École más pequeñitos. Y luego podemos tener talleres de 20 sesiones, por ejemplo, a lo largo de todo un año. El principio de que sean 3, ¿por qué? Bien, porque cuando lanzamos el proyecto, los directores de los colegios, los directores nos decían, bueno, no tiene que llevar demasiado tiempo, porque claro, que no nos les quite a los niños tiempo para aprender. Así que por eso hicimos hacer cada 3 veces 1 hora u hora y media, y ese es el tiempo que pasaba el artista en la escuela, porque si no ya estaríamos hablando de un proyecto pedagógico, ya entrábamos en otra categoría. Así que 3 veces, 1 hora, hora y media, no había ningún problema, se podía hacer y nadie nos iba a decir nada, y por eso lo hacíamos así, con ese trío, 3 veces. Luego nos dimos cuenta de que esas 3 veces iban además acompañadas de un poco más, así que junto con los directores y con los responsables ya muy rápidamente pasamos a 6, a 9 y a 12. Raramente hemos ido más allá de 12 sesiones de hora y media o de 2 horas, incluso, bueno, ha habido incluso de 3 horas. También hicimos un taller crítico. Aquí un profesor de francés en un instituto pidió que los alumnos siguiesen una programación artística en Anigra y en otros lugares, y luego con un artista se trataba de hacer un trabajo crítico con lo que respecto a lo que habían visto, y ese tuvo una duración superior. Pero también es cierto que muchas veces vemos con los profesores que, bueno, pues que podemos añadir un poquito más, los profesores también añaden, y luego también requiere un poquito de tiempo de preparación y de evaluación después de la experiencia. Ese tiempo también es importante. Y en cuanto a la involucración de los padres, claro, ese es otro problema, otra problemática, porque
la escuela, claro, cuando organizamos talleres que vienen a Anigra, que vienen a nosotros, claro, los padres tienen que estar ahí acompañando a los niños porque no tenemos suficientes personas. Así que también acogemos a los padres. No los ponemos ahí a un lado, no. Por supuesto, queremos integrarlos en los proyectos también y participan en los talleres activamente. Y eso es lo que mostré un poquito también antes con la edición. El objetivo es salir de las aulas y eso no es tan evidente. Por ello, en un primer momento dijimos, vamos a escribir, a fotografiar el proyecto y hagamos una obra, pero que participen también los padres. Y es interesante que los políticos de la ciudad, con quienes hablábamos de la Belle École, esos políticos estuvieron informados del proyecto desde el comienzo por parte de los padres. Los padres les informaban a los políticos. Participaron en distintas reuniones y hablaron de la Belle École porque los niños iban a casa y hablaban del proyecto. Antes, cuando hablaba de la Belle, de este proyecto, la idea es que los padres vengan con los niños. Y muchas veces está claro que los padres que vienen siempre son los mismos, ¿verdad? Pero para nosotros esta es una cuestión que estamos todavía elaborando. Ese compartir es muy importante. Hemos propuesto a una escuela que tenía dificultades, que decidimos organizar con ellos, por ejemplo, la fiesta del colegio, que es algo importante. Así que en junio, por ejemplo, vamos a ir a hacer una fiesta del colegio en una escuela de Arcueil y eso también nos va a permitir trabajar con los padres, porque sabemos que las reuniones del viernes por la noche, cuando vienen los padres a ver lo que han hecho sus niños, claro, hay 10 padres que son los que vienen siempre, ya les conocemos muy bien, pero luego hay otro montón de padres que no vienen nunca. Por eso hemos decidido nosotros ir al encuentro de ellos, ir a las escuelas de los barrios y así conocer y estar en contacto con los padres. Ahora, si les parece bien, vamos a hacer un breve inciso para tomar un café, 15 minutos, 20 minutos, y les avisaremos cuando vayamos a retomar las jornadas. Muchas gracias.